Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera y última jornada del segundo encuentro de buenas prácticas tutoriales. Soy Camila Fuentes, encargada del acompañamiento psicoeducativo del programa PASE de la Universidad Alberto Hurtado. Agradezco a quienes están sumando a esta actividad y en especial a quienes han estado presentes durante estas 3 jornadas. Les recordamos que esta actividad está siendo grabada y quedará alojada en la web de la universidad. En esta tercera y última jornada se presentarán experiencias y buenas prácticas de acompañamiento lideradas por una actual tutora de acompañamiento integral del programa PASE y la tutora de tutores del programa de tutorías PARES de la carrera de Trabajo Social de esta universidad. Finalmente cerraremos con la exposición de la experiencia de tutoría PAR en Educación Superior de la Universidad de la Frontera. Iniciaremos nuestra última ronda de ponencias con 2 experiencias lideradas por cada una de ellas. Cada expositora contará con un máximo de 10 minutos para presentar su experiencia de buena práctica tutorial. Una vez finalizadas estas 2 exposiciones, responderemos a las preguntas que ustedes vayan haciendo en el chat de esta transmisión. El chat lo encuentran al costado derecho de su pantalla. Invito a unirse a esta transmisión a Macarena y Silvana. Bienvenidas y muchas gracias por querer compartir con todos nosotras y nosotros sus experiencias de tutorías de acompañamiento. Iniciaremos con la presentación Aprendizaje Cooperativo como herramienta en la transición de lo virtual a lo presencial de Macarena, tutora de acompañamiento integral PASE de la carrera de Derecho. Macarena, tienes 10 minutos máximos para presentar. Una vez que finalices, ingresará Silvana con la ponencia Cómo favorecer el empoderamiento para el retorno a la presencialidad. Silvana es tutora de la carrera de Trabajo Social del programa de tutorías PARES. Macarena, puedes comenzar. Muchas gracias, Cami. Bienvenidos a todos los que están con nosotros acompañándonos en el encuentro de buenas prácticas. Mi ponencia va a consistir en sobre cómo el aprendizaje cooperativo se puede usar como una herramienta en la transición de la modalidad virtual a la modalidad presencial en la universidad, exponiendo mi caso particular de las tutorías con mis tutoradas, mis acompañadas, que entraron a primer año el año pasado y este año están en segundo. Entonces, el objetivo principal es determinar la importancia del aprendizaje cooperativo en un contexto sobre todo de pandemia, en donde entran, como les mencionaba, entran por primera vez a la universidad y el volver desde un contexto virtual a un contexto presencial es como volver nuevamente a primero, todo un aprendizaje nuevo, es como entrar 2 veces a primero. Entonces, en este sentido, sobre todo la cooperación como una herramienta en este contexto nos va a servir para la superación de todos los miedos o los prejuicios con los que se pueda comenzar el ingreso a la universidad y la integración al medio universitario y académico. Además, como contexto adicional, la carrera de Derecho por lo general suele tener un ambiente muy competitivo, lo cual agrega un factor de estrés adicional en el ingreso a la universidad, tanto en el sistema virtual como en el sistema presencial. Para la fundamentación teórica, me basé en 3 autores que nos explican y hacen las diferencias, explican lo que es el aprendizaje cooperativo y hacen la diferencia de lo que es el aprendizaje cooperativo a un trabajo grupal. Hay una frase muy interesante que me gustaría mencionar, que es: todo aprendizaje cooperativo es aprendizaje en grupo, pero no todo aprendizaje en grupo es aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Porque el trabajo cooperativo lo que pone como principal meta es que todos los miembros del equipo lleguen a la misma meta juntos. En cambio, el trabajo en grupo lo que busca es tener solo un resultado, independiente de cómo se llegó a ese resultado. Entonces,
estas dos referencias bibliográficas son muy importantes para poder contextualizar y saber lo que es el aprendizaje cooperativo. En este caso, el aprendizaje cooperativo hace referencia a un modo alternativo de organización de procesos cognitivos que se han de provocar en un proceso de enseñanza tanto dentro como fuera del aula. Esto también es primordial en la práctica tutorial, puesto de que no tan solo se concentra el trabajo en lo académico, sino que también en lo social. Esto como herramienta para que pueda haber un mayor vínculo entre las tutoradas y se cree finalmente, como lo vamos a explicar después, una red de apoyo entre ellas. También la otra frase, la referencia bibliográfica, es lo característico de las técnicas de aprendizaje cooperativo no es contra toda creencia tradicional, es respecto a las técnicas de trabajo en grupo, sino que lo hagan de un modo cooperativo, es decir, de modo de que los participantes se hayan vinculado de tal forma que cada cual solo pueda llegar a ese objetivo si todos llegan a su objetivo. Es lo que les mencionaba, que se necesita que los miembros del equipo tengan un fiato, un vínculo entre ellos, y para eso se requiere un trabajo tanto social como académico, y de integración de todos los miembros del equipo, y que todos puedan llegar a la meta finalmente. La problemática, como les mencionaba anteriormente, es el contexto de pandemia, el ambiente competitivo y a veces un poco individualista de la carrera de Derecho, y combinados estos dos factores, se hace muy difícil pasar de un ambiente, ya de por sí es muy difícil integrarse a la universidad, entonces pasar desde un contexto virtual a presencial se hace mucho más complejo. Como les mencionaba al principio, es como estar 2 veces en primer año, porque lamentablemente el aprendizaje virtual nos pone en una especie de burbuja que complejiza las relaciones sociales entre pares. Y llegar a segundo año teniendo que hacer cambios tanto en lo social, en lo emocional y en lo académico, porque son todos unos saberes distintos desde la virtualidad a lo presencial. Es todo un mundo nuevo al que se tienen que enfrentar por segunda vez los estudiantes. Entonces, en el caso, como les mencionaba, en el caso de mis tutoradas, que lamentablemente no puedo dar sus nombres, ellas llegan desde contextos muy diferentes. Una es del sur y otra es de acá, de Santiago, pero aunque tienen distintos saberes, distintos gustos, se puede crear un vínculo entre ellas para resaltar que la única forma en que, o una de las formas que en donde se les va a proporcionar mejor el conocimiento es cooperando entre ellas y haciendo uso de un vínculo que se pueda crear entre ellas. Entonces, acá, para ir más de lleno a la práctica tutorial, el primer hito es presentar a las tutoradas, generar un ambiente en donde ellas sientan que puedan estar seguras, conectando tanto con sus historias de vida, con sus gustos, y establecer de alguna forma un vínculo. Posiblemente no todos los tutorados tienen los mismos gustos, pero sí hay un factor común y que están en la misma carrera. El segundo hito es crear un vínculo de confianza entre ellas y la tutora, en este caso mi persona. Y eso se hace mediante, como se conversaba los días anteriores, viendo que somos todos pares, estamos en la misma carrera. Posiblemente la tutora, en este caso yo, estoy en años más avanzados, pero sigo siendo compañera de carrera. Entonces es muy importante crear confianza entre ellas y conmigo para poder establecer esta cooperación que después se va a tomar solo entre ellas dos como tutoradas, como estudiantes, como compañeras de generación. Y el hito número 3 es concretar la cooperación en diversas actividades. Acá
están como los hitos más pequeñitos o los objetivos más específicos dentro de la práctica tutorial, donde podemos ver la presentación, generar la interacción entre las tutoradas, destacar la importancia de la colaboración, lo que mencionaba anteriormente, incentivar las acciones académicas colaborativas como ayudantía, es decir, si ellas tienen alguna duda, plantearla en la sesión de tutoría y que la resolución de esta duda sea para ambas, que le pueda servir el conocimiento a ambas. También hacer tutorías enfocadas en lo académico y en el bienestar emocional. Lo que decía, el factor social va a ser muy importante para la creación del vínculo entre las tutoradas y que surja finalmente como resultado el aprendizaje cooperativo. Y finalmente compartir las reflexiones y vivencias entre las tutoradas para que puedan ver que no están solas finalmente, y que ambas están pasando por un mismo proceso y tienen las mismas dudas. En los resultados y proyecciones, en este momento, los resultados que hemos podido tener en esta práctica han sido las ayudantías en conjunto, es decir, hay alguna materia en la que necesitan reforzar y la ayudantía se hace para las dos tutoradas. También la toma de ramos en conjunto las ha ayudado a establecer como un foco y a trabajar en conjunto para poder planificarse en el semestre, es decir, ir viendo si con este profesor nos conviene más tomar porque es mucho más factible podernos juntar a estudiar. Y finalmente, como una proyección al futuro, y bueno, que se ha dado durante este semestre y ha sido muy provechoso, ha sido la realización de trabajos en conjunto, tanto con trabajos con calificación como para lograr décimas adicionales, y esto les ha hecho obtener mejores calificaciones trabajando juntas como en su mismo grupo de estudio, en su mismo grupo de trabajo, y finalmente crear una red de apoyo con otros tutorados, que eso es lo que se planifica a futuro, crear como una red de apoyo con otros tutorados de la misma generación, es decir, juntarnos con otros tutores PASE y presentar a los tutorados para que puedan ir creando y conociéndose y crear una red de apoyo que finalmente les va a poder impulsar trabajar en cooperación. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas que ocupé. Muchas gracias por la presentación y por asistir a la presentación y por su atención. Le doy el pase a mi compañera Silvana. Muchas gracias, Macarena. Voy a comenzar a presentar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Silvana Rojas, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Trabajo Social y actualmente tutora del programa Tutorías PAR de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. La ponencia que voy a presentar el día de hoy tiene como nombre ¿Cómo favorecer el empoderamiento para el retorno a la presencialidad? Bueno, para comenzar, el objetivo de esta ponencia es describir las técnicas utilizadas por el programa de tutorías PAR de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado en pos del empoderamiento y la autonomía para el retorno a la presencialidad de estudiantes de primer año. Para comenzar, la problemática central que nosotras y nosotros identificamos como programa para poder trabajar el retorno a la presencialidad es que la virtualidad no logra transmitir la misma experiencia universitaria que nos puede llegar a brindar la presencialidad. En ese sentido, el volver a la presencialidad en algún momento invitó como programa de acompañamiento a comenzar a repensar las metodologías de inserción y de acercamiento a esta experiencia universitaria, siempre teniendo en mente que la mayoría de los estudiantes que ahora están en primero o segundo vienen de también una educación virtual de casi 2 años y van a tener que volver a enfrentarse a una presencialidad más encima en la universidad, donde es un contexto totalmente desconocido para ellos y para ellas. La relevancia de esta problemática para el programa tiene una directa relación con el objetivo de el cual es acompañar a estudiantes en el proceso de inclusión en la vida universitaria
y al fortalecimiento de sus autonomías en la universidad a través de espacios socioeducativos. Nosotros como programa destacamos que entendemos totalmente los socios diversos de los que provienen las y los estudiantes. Y por lo mismo nos interesa trabajar, y nos interesó trabajar en el 2020 y 2021, el retorno a la presencialidad desde la autonomía y el empoderamiento, puesto que creemos que para volver a la presencialidad necesitan todas las herramientas y las habilidades necesarias para que su retorno sea más ameno. Para nosotros y nosotras como programa es fundamental entender las tutorías entre pares como una dinámica que aborda el desarrollo académico integral, donde nosotros aportamos al desarrollo de habilidades a partir de los diferentes niveles de aprendizaje y así podemos generar un aprendizaje y un apoyo colaborativo. En relación a la autonomía, hacemos referencia a que es aquella forma de actuar que obedece a criterios y normas propios. Tomando lo anterior, nosotros recalcamos la importancia de que él y la estudiante sean actor y actriz principal de su propio proceso y partir desde ahí para comenzar a potenciarlo y potenciarlas como estudiantes autónomos y empoderados. Entonces, nuestra meta final, para valga la redundancia, finalizar el proceso de acompañamiento es poder llegar al empoderamiento, que es la capacidad de las personas para elegir entre diversas opciones a través de la participación directa en los procesos de toma de decisiones. Esto último, nosotros y nosotras lo hacemos en las diversas sesiones que planeamos y realizamos a lo largo del año, que comprende el programa de tutorías PAR, siempre anteponiendo los intereses de las y los estudiantes para poder planificarlo. En ese sentido, para poder dar un poquito más de detalles de cómo el programa de tutorías PAR de trabajo social ha trabajado el retorno a la presencialidad, voy a hacer una pequeña descripción de nuestra práctica tutorial. Nosotros en primera instancia, para ser partícipes y los estudiantes de primer año, se les realiza una encuesta inicial que tiene como objetivo conocer los intereses de los estudiantes para posteriormente planificar las sesiones del primer semestre. Por ejemplo, dentro de esa encuesta, uno de los resultados que más pudimos apreciar es que existía un miedo al entrar a la universidad, miedo a no saber qué hacer, miedo a no saber cómo ser estudiante universitario, que es un miedo que la mayoría tiene al entrar a la universidad, y más si estás en un contexto virtual, por lo que nuestra primera sesión durante el año 2020 y 2021 tuvo como tema temores, metas universitarias, sesión que estuvo enfocada en conocer aún más cuáles eran esas interrogantes de los estudiantes al ingresar a la universidad y poder bajarlas durante todo el año. Luego propusimos fortalecer el uso de las redes sociales. Esto es a partir de que gracias a la virtualidad quisimos ocupar ese como fenómeno mundial y aprovecharlo a través del uso de las redes sociales del programa, que es el Instagram y la página web. Generamos videos y publicaciones que pudiesen llegar a los estudiantes y hacerles sentir que estaban en la universidad de una forma remota, pero que sea con una perspectiva más experiencial, para que al momento de entrar estén situados en el contexto de universidad y no llegaran como de una forma coloquial perdidos y perdidas. Luego planificamos las sesiones del segundo semestre, las cuales tenían como temas, como ya dije, situar al estudiante dentro del contexto universitario. Por ejemplo, la primera sesión tuvo de nombre Ser estudiante universitario en contexto de virtualidad, también autonomía y corresponsabilidad en la universidad, entre otras. Para finalizar, hicimos una invitación presencial a modo de hito de cierre del programa, donde invitamos a las y los estudiantes y compañeros de primer año a asistir a la universidad y en primera instancia conocer a sus tutores y tutoras y en segunda instancia para que pudieran conocer dónde van a pasar el resto de sus años de carrera y para que empezaran a situarse. Sin embargo, no lo pudimos concretar debido a una situación que estaba ocurriendo a nivel carrera, pero sí intencionamos un cierre virtual para hablar de experiencia en el programa. Dentro de los 3 grandes hitos que nosotros vivenciamos como programa en esos 2 años de virtualidad, está en primera instancia la encuesta de estudiantes, donde identificamos sus necesidades principales, siempre anteponiendo la autonomía y el empoderamiento para poder saber lo que necesitan y entregarle todas las herramientas para que cuando ingresen a la universidad puedan seguir su camino de una forma mucho más autónoma. Posteriormente, construir sesiones del primer y segundo semestre de acuerdo a esas necesidades. En ese sentido, la construcción de las sesiones tanto del primer como segundo semestre las realizamos siempre al inicio de cada semestre para identificar las
las necesidades de acuerdo al tiempo en el que va el programa y el tiempo en el que va su transcurso en su carrera universitaria. Y finalizamos con el uso de las redes sociales para apoyar siempre la labor de tutores y tutoras, además de, como tener un mayor alcance dada la contingencia y como el boom de la virtualidad. Ya para ir finalizando, identificamos dos resultados principales. En primera instancia, en el ámbito de la evidencia experiencial, es que el programa en su versión online tuvo un muy buen recibimiento, y esto lo podemos apreciar ya que una ex tutora del programa, Paula Cabrera, hizo una encuesta a finalización del año para saber cómo estuvo el programa y su recibimiento tanto de los estudiantes de primer año como de los tutores y tutoras. En primera instancia tenemos la cita de una tutora que nos dice: los estudiantes señalan que su participación en el programa fue buena, ya que sienten que recibieron apoyo de parte de la tutora en relación al estar presente en esta nueva experiencia en un universitario, virtualidad, nueva relación con docentes, etc. Les sirvió para guiarse y aprender cosas que no sabían al respecto de la carrera. Y una cita de una tutora: me sentí muy apoyada por su parte, siento que fue de gran ayuda para el paso del colegio al mundo universitario. En ese sentido, quedamos muy satisfechos y satisfechas porque cumplimos el propósito del programa, que es el acompañamiento integral, además de enfrentar los obstáculos que nos impuso la virtualidad. Y otro resultado que fue muy evidente es el uso de las redes sociales y su permanencia para entregar información. Para nosotros fue bastante evidente porque pudimos compartir información que a los estudiantes les fue de muy gran ayuda, como bienestar digital, y tours virtuales express por la universidad, grabando cómo llegar a la universidad en sí, cómo llegar a nuestra escuela de trabajo social, todo para que se comenzaran a contextualizar, y un recurso que lo seguimos ocupando todos los años, a pesar de ya no encontrarnos 100% en la virtualidad, es un video del proceso de toma de ramos, que tuvo tan buen recibimiento y alcance que otras carreras también lo replican, usando el mismo video, y porque es más fácil ver un video mientras se hacen las cosas, y todo eso fue gracias a la virtualidad, así que fue un resultado que para nosotros es súper provechoso, por eso lo seguimos replicando. Y ya para proyecciones, la primera es optar en ocasiones por sesiones con modalidad online. Esto es a partir de la experiencia 2020 y 2021, puesto que a pesar de los problemas de conectividad que se presentaban a veces y nos comentaban los y las tutorizados y tutorizadas, la flexibilidad horaria que entregan estas sesiones de modalidad remota las ayuda mucho más a los compañeros y compañeras de primero. Entonces esa práctica la seguimos replicando. Y una segunda proyección, que es algo que ya mencioné, es el uso constante de redes sociales para entregar información, ya que gracias a la virtualidad nos resultó mucho más fácil entregar información, y también porque tiene un gran alcance en nuestra población objetivo, que son las y los estudiantes de primer año, y un buen recibimiento de parte de ella. Aquí están las referencias. Muchas gracias a todas y a todas por su atención y por estar presente en mi presentación. Agradecemos a Macarena y a Silvana por presentarnos sus experiencias como tutoras de acompañamiento PAR. Mientras exponían, fuimos recogiendo algunos comentarios y preguntas, así que se las voy a leer a continuación. Catalina pregunta, y me parece que es una pregunta súper interesante que ambas pueden responder: ¿qué destacan de su experiencia como tutoras y cómo creen que esto impacta en su formación profesional? Macarena, si puedes comenzar. Yo creo que es una muy buena pregunta, muchas gracias. Y desde mi visión, desde la carrera de Derecho, es súper importante porque nosotros tenemos que saber adaptarnos a estar en contacto con las personas por el tipo de trabajo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, el poder realizar nuestra labor como tutora base nos hace acercarnos a la realidad de diferentes personas y poder llevar el conocimiento a un nivel sencillo, a explicar las cosas de un nivel sencillo, que muchas veces pasa con todo lo relacionado a derecho, que es inentendible. Entonces, muchas veces hay que tener esta paciencia, esta práctica de poder explicárselo a una persona externa. Lo mismo pasa cuando uno recién está entrando a la carrera. Uno agradecería mucho
el que nos explicaran de una forma más sencilla lo que nos están pasando. Entonces yo creo que en ese sentido, el ser tutora me ha ayudado mucho a entender cómo poder en el futuro relacionarme con la gente y explicarle todo lo que tiene relación con el derecho. Muchas gracias, Macarena. Y en tu caso, Silvana, ¿qué nos podrías decir? Bueno, la verdad mi respuesta va muy relacionada con Macarena. Este es mi segundo año como tutora y la verdad para mi formación profesional como trabajadora social ha sido súper enriquecedor porque, como dice Macarena, poder tener contacto con estudiantes de primero, en primera instancia porque claro, están ingresando a un mundo nuevo y en segunda instancia porque es algo que nosotros ya vivimos. El poder brindarle esas herramientas, esa experiencia, decirle, está bien que te sientas mal, pero yo te voy a acompañar en este proceso porque yo también lo viví, por lo menos para mí ha sido súper enriquecedor porque mi carrera es literalmente trabajar con personas en terreno, entonces estar ahí en el momento como durante todo un año acompañando a 8, 10 personas es como súper... tiene como un lado súper formativo, pero un lado también súper humano, que es algo que destacamos mucho en nuestra carrera. Así que para mí la experiencia durante estos 2 años ha sido súper grata. Muchas gracias, Silvana, por tu respuesta. Y aprovechando que nos están viendo instituciones y otras carreras y algunos coordinadores de otras instituciones, me gustaría que desde su experiencia nos pudieran hacer una invitación o un llamado a estas carreras o instituciones que aún están evaluando si implementar un programa de tutorías. Desde nos cuenten y nos convoquen finalmente a implementar estas acciones. ¿Qué les dirían? ¿Por qué lo tienen que hacer? ¿Parto yo? Ya. Yo creo que es necesario un programa PASE dentro de las universidades y que se vaya como masificando, porque creo que es muy importante acompañar a quienes ingresan a la universidad, no tan solo a quienes vienen desde, no sé, sectores más vulnerables o diferentes realidades. Es porque cuando nosotros llegamos a la universidad no llegamos sabiendo todo al tiro, entonces es necesario que nos vayan guiando y muchas veces, no sé, por lo menos en derecho está lo del apadrinamiento, pero muchas veces eso no resulta de forma efectiva y finalmente el programa PASE no tan solo tiene a los tutores, sino que tiene a las mentorías en donde se van llenando vacíos que quizás la parte de los tutores pares no pueden llenar. Y eso también es muy importante, por ejemplo, las mentorías que están destinadas a la nivelación de escritura académica, para todos realizar un ensayo, un trabajo, saber cómo hacerlo, les va a ayudar muchísimo, mucho, mucho, porque no tan solo es necesario para el ingreso, sino que para toda la carrera, por lo menos en derecho. Entonces, yo creo que es súper importante en ese sentido. Silvana. Sí. Bueno, mi invitación, si bien nosotros somos parte del programa de una misma carrera, en ese sentido mi invitación es hacer programa de tutorías pares en las carreras porque es muy distinto que te acompañe un compañero que ya está en la universidad a que te acompañe un compañero que además de estar en la universidad está en tu misma carrera, porque probablemente yo he tenido los mismos miedos de no saber qué significa introducción, no saber leer ciertos textos que son específicos y centralizados de cada carrera. Entonces, en ese sentido, la invitación es como hacer, a motivar como a las y los estudiantes de las carreras de poder compartir su experiencia desde su propia carrera, de su propia disciplina, porque más allá de acompañar, como te voy a acompañar todo tu primer año para que estés tranquilo y tranquila, también entregas conocimiento desde tu propia formación. Entonces, súper enriquecedor ver crecer al estudiante como estudiante universitario y como futuro profesional, porque también es como yo le pude compartir de eso y yo sé que todos podemos compartirlo de eso.
Entonces también nosotros realizamos nivelaciones, pero siempre el acompañamiento siempre es social, siempre como te acompaño porque yo también sufrí estrés, también sufrí por quedarme hasta tarde, pero te entiendo y te voy a acompañar. Entonces la invitación es hacer esos programas porque la experiencia que queda, si bien no todos los estudiantes de primero asisten, los que están a futuro se lo agradecen y se acuerdan del tutor o la tutora que le dijo, este round me iba a costar, pero lo logré y ahora estoy en tercero y cuarto y gracias a ella y a mis conocimientos que me entregó y que yo tengo, puedo llegar hasta donde estoy y puedo llegar a más. Muchas gracias Silvana y Macarena, y en ese sentido también es importante reconocer el trabajo que hacen justamente los equipos de tutores y tutoras al capacitarse, al formarse en diferentes temáticas y en la planificación del trabajo de acompañar a otros y a otras durante todo este proceso de transición. Nuevamente les agradezco por exponer sus buenas prácticas tutoriales y participar de esta instancia. A continuación, le voy a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, quien es Gabriela Pedrals, psicóloga que se ha desempeñado como profesional en la región de la Araucanía en contextos ligados principalmente al área de educación. Fue docente y orientadora del actual Liceo Bicentenario Politécnico Pitrufquén y en los últimos años ha estado vinculada a la educación superior, acompañando a estudiantes de distintas áreas. Actualmente coordina el programa de apoyo académico al estudiante de la Universidad de la Frontera y el acompañamiento a la educación superior de PASE UFRO, donde con un equipo multidisciplinario y más de 250 tutores pares acompañan a estudiantes en sus primeros años de adaptación a la vida universitaria. Invitamos a que se suma a esta transmisión a Gabriela. Bienvenida y muchas gracias por querer estar con nosotros y nosotras esta mañana. La presentación de Gabriela se titula Nuevos líderes de la comunidad universitaria, desafíos en la consolidación del tutor par UFRO. Gabriela contará con 25 minutos para realizar su ponencia y luego abriremos un espacio de comentarios y preguntas. Al igual que en el momento anterior, el chat lo encuentran al costado derecho de su pantalla. Gabriela, puedes comenzar. Gracias, Camila. Voy a compartir pantalla antes de empezar. Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ya me presentaba Camila, vengo en representación de la Universidad de la Frontera, específicamente de los programas PASE UFRO y el programa Apoyo Académico al Estudiante, más conocido como PAU dentro de la universidad. Y vengo en representación de todo el equipo, tanto de profesionales como de tutores. ¿Y qué les voy a comentar hoy día? Tal y como dice el título aquí de mi presentación, les voy a comentar sobre el rol del tutor par en la UFRO y por qué consideramos que son importantes dentro, ya como presentaban Macarena y Silvana, dentro del acompañamiento de los y las estudiantes, sobre todo en sus primeros años. Cómo estos tutores son fuente de inspiración para sus compañeros dentro de las comunidades estudiantiles, y también por otra parte esta creencia que tenemos como programa, como equipo, de que son agentes de cambio, de que ellos también significan una contribución para la universidad, en este caso la Universidad de la Frontera en la región de la Araucanía. Y para dar un poco de contexto a lo que hacemos, como programas buscamos favorecer por una parte el rendimiento académico y también la adaptación a la vida universitaria, que sabemos que ha sido más complejo y un desafío en los últimos años por la pandemia y por el retorno a la presencialidad el 2022, buscando y teniendo siempre como desafío lograr un acompañamiento integral que responda a las necesidades que detectamos a los estudiantes desde que ingresan a la universidad. Desde principalmente dos roles. Yo sé que en muchas universidades los llamamos distintos, pero por una parte los tutores académicos y por otra los tutores guía, que acompañan desde estos dos ejes, académico y psicoeducativo, los procesos de los estudiantes. Y los tutores y las tutoras forman parte del equipo de los programas y siempre desde el sello que tenemos, que es el vínculo. Ya nos comentaba Macarena desde su experiencia en relación al trabajo cooperativo, como también desde nuestro programa coincidimos en que el vínculo es central. Y el vínculo no solo entre tutores y tutorados, sino que también esperamos un vínculo entre los tutores y los profesionales del equipo, que tienen un rol muy importante en la formación, capacitación y el monitoreo de todas las acciones que realizan nuestros estudiantes.
Y también a modo de contexto, bueno, proyecto aquí sin entrar mucho en detalle, las competencias que esperamos y que son parte del perfil de nuestros tutores. Por una parte forman parte de la selección, ¿verdad? De la convocatoria que hacemos. Estas son las competencias que difundimos cuando hacemos nuestra selección de tutores. Pero también por otra parte asumimos que los tutores, y a veces se nos olvida porque son estudiantes que son muy empoderados, pero son estudiantes. Y por lo tanto también ahí tenemos un gran desafío de que al incorporarse un tutor o tutora al equipo, también como programa debemos hacernos cargo de su formación, de que desarrollen sus habilidades, ¿verdad? Y se preparen para la vida profesional, pero que esto sea una oportunidad para desarrollar habilidades para la vida también. Entonces, estas son las competencias que siempre tenemos en la mira, no solo en la selección, sino que en todo el proceso de formación que ofrecemos a nuestros estudiantes. Y quise incorporar también algunas preguntas que nos hemos estado haciendo en el último tiempo, y me imagino coincidimos con otras instituciones. Por una parte, nos hemos preguntado qué necesidades tienen nuestros estudiantes y nuestras estudiantes hoy día. Sabemos que hay necesidades, ¿verdad?, que los diagnósticos nos han indicado a lo largo de mucho tiempo y de muchos años que se mantienen constantes, ¿verdad? Pero hoy día, ¿qué necesidades tienen nuestros estudiantes? Por una parte, vivimos estos 2 años de encierro, ¿verdad? Hay, y ya lo mencionaban las chicas, hay una necesidad importante en el ámbito socioemocional y por lo tanto debemos considerar en la formación de nuestros tutores, porque ellos van a acompañar a otros, pero en la formación de nuestros tutores también, porque en sí mismos estos espacios son una oportunidad para que ellos también vayan resolviendo todas estas necesidades que tenemos, bueno, no solo los estudiantes, sino que tanto profesionales como estudiantes hoy día en el contexto de educación. Una segunda pregunta importante también es, ¿qué aprendizajes de los últimos años pueden contribuir en el retorno a la presencialidad? Ya mencionaba Silvana, por ejemplo, esta oportunidad de las redes sociales, ¿verdad? Cómo hemos potenciado en los últimos años el uso de estas redes sociales para llegar a los estudiantes, y también cómo nos hemos ido formando, por ejemplo, en herramientas digitales que pueden hacer nuestras tutorías más entretenidas, más didácticas, más cercanas al estudiantado. Y por último, la pregunta, ¿cómo motivar la participación de los y las estudiantes con su propio aprendizaje? Y aquí yo creo que es un tema que ha sido constante en los últimos años, porque no solo vemos hoy día en el retorno a la presencialidad, que a veces los estudiantes no nos responden como esperamos, los vistos, ¿verdad?, a través del WhatsApp, que no hay respuesta, que no llegan, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, tanto profesionales como tutores en el equipo, cómo lograr que los estudiantes se motiven. Ya mencionaba Silvana el concepto de autonomía, para nosotros también es muy importante llegar a que el estudiante se haga cargo de su propio proceso, y sabemos que es algo que como bien digo, es un proceso, es una transición, ¿verdad?, hacia esa autonomía, pero ahí es central, como ya mencionaban, el rol del tutor, que desde su propia experiencia, los errores, los aprendizajes que ha ido cometiendo desde que ingresa a la universidad, también son una fuente de inspiración para quienes vienen recién entrando con más incertidumbres que certezas a veces. Y a raíz de estas preguntas y lo que ya les presentaba como contexto, quiero comentarles sobre algunas prácticas, algunas actividades, algunas iniciativas que hemos desarrollado dentro de los programas del programa. En primera instancia, sobre un encuentro de formación que diseñamos y ejecutamos el semestre en red. Después, comentarles sobre las diversas oportunidades que hemos ido generando para los tutores en el desarrollo de habilidades. Y en tercer lugar, la contribución del rol desde la voz de los tutores. Como ya mencionaban las chicas, los tutores también esperamos que sean protagonistas en estos procesos. Aquí tenemos una imagen de lo que fue nuestro primer encuentro para tutores pares de programas de acompañamiento UFRO. Lo titulamos Apañémonos desde el aprendizaje socioemocional. ¿Y qué quisiera destacar de esta experiencia? Primero, destacar que responde a las necesidades que los mismos estudiantes nos plantearon. Para poder organizar este encuentro, a quienes primero les preguntamos qué necesidades o qué temáticas quieren abordar son a nuestros tutores, y ahí es donde surge el aprendizaje socioemocional como una oportunidad también
de abordar y de compartir desde la experiencia. Entonces, en este encuentro, ¿qué fue lo que hicimos? Desde el acercamiento al tema a través de una mirada profesional, luego dar un espacio para el intercambio de ideas desde la propia experiencia. Me imagino que ahí coincidimos en que en este retorno a la presencialidad nos damos cuenta que faltan espacios para encontrarse, para conversar, para compartir experiencia, entonces este encuentro fue una oportunidad para ello. Y como ya les mencionaba, fue una oportunidad también para conectarnos con otros programas de acompañamiento dentro de la UFRO, y no solo como una invitación que les enviamos desde el PAU, desde el PASE, sino que desde el diseño, que los programas se involucraran desde el inicio, detectaran sus necesidades también dentro de sus equipos, y por lo mismo también proyectaran estos espacios de formación dentro de sus programas también. Y ahí ya lo mencionaba Camila a través de una de las preguntas. Esto también permitió que se sumaran unidades que no cuentan con tutores, por ejemplo, dentro de sus equipos, pero que, participando de espacios como este, pueden proyectar la incorporación de tutores pares dentro del acompañamiento o de las acciones que realizan. Después, como ya les comentaba, como una segunda experiencia que quisiera comentar que tenemos aquí dentro de los programas, en el último tiempo se han diversificado mucho las funciones que realizan nuestros tutores en el equipo. Ya se presentaba, por ejemplo, desde un eje más académico, el acompañamiento en ciertas asignaturas que son prioritarias de acompañar dentro de la universidad, así como también dar a conocer los espacios, poder acompañar el proceso de adaptación, orientando con algunos procesos dentro de la universidad. Pero en el último tiempo también se han incorporado al equipo tutores que, por ejemplo, llevan nuestras redes sociales, son ellos quienes las administran, quienes crean el material, quienes también difunden el material a través de las redes sociales como Instagram o también el campus y otras plataformas institucionales. También, por otra parte, quienes a través de su experiencia, por ejemplo, han participado de algunos encuentros que hemos generado dentro de la universidad, este taller que dice aquí, de tutores, para que así como ustedes lo están haciendo hoy día, sean los mismos tutores quienes a partir de su experiencia puedan sistematizarla y socializarla con otros estudiantes. Y también hay un rol muy importante, bueno, en instancias más recreativas, como vemos ahí en una foto que fuimos al Parque Rucamanque, aquí en Temuco. Y por otra parte, un rol también esencial en lo que es el monitoreo y seguimiento académico de nuestros estudiantes. Son los tutores quienes en ciertos hitos del semestre, sobre todo un hito intermedio que realizamos desde el seguimiento, los llaman de manera personalizada uno a uno a los estudiantes para saber en qué situación se encuentran, qué necesidades tienen y a partir de eso poder derivarlos a las distintas instancias que tenemos dentro del acompañamiento, no solo en el programa, sino que también en otras unidades. Y por último, desde, bueno, este desafío que ya hablábamos, que ha tomado muchos espacios dentro de las redes sociales, como aquí estoy proyectando, cómo se han ido adaptando estas estrategias, pero que quisiera destacar en esta última práctica o experiencia que hemos tenido, que aquí lo central, y tal como lo decía Silvana, es la experiencia del testimonio de nuestros tutores y tutoras. Son ellos quienes, a través de su testimonio, motivan a otros, son ellos quienes esperamos sean la voz de la experiencia dentro de la universidad, y esto lo hemos difundido a través de distintas cápsulas, por ejemplo, en redes sociales, pero también una actividad que de hecho estamos planificando en estos mismos momentos, al cerrar esta actividad, me paso a la sala del lado, que se llama Puertas Abiertas, y como bien dice ahí, lo tratamos de hacer como algo cercano, presencial. ¿Te gustaría ser tutor académico, pero tienes algunas dudas? Conversemos con un cafecito. Convocamos a distintos estudiantes de las carreras de pregrado a poder sumarse a este espacio de conversación, donde esperamos que sean los tutores que ya forman parte del equipo, quienes desde su experiencia motiven a la postulación para el segundo semestre. Y esto responde a que el primer semestre nos encontramos con una muy baja postulación a ser tutores específicamente académicos. Recuerda ahí, Silvana decía hace un rato que cuando les preguntaban a los estudiantes salían algunos conceptos como miedo, temores, y bueno, eso es una realidad que
compartimos en las distintas instituciones en realidad de educación superior. Y en respuesta justamente a esa baja postulación y a que tenemos cohortes que ingresaron en pandemia, o sea, que ingresaron cuando estaban en casa, entonces este 2022 tuvimos a 3 cohortes que estaban conociendo recién la universidad. Se entiende ese miedo, se entiende ese temor, pero a partir de este Puertas Abiertas esperamos dar a conocer las experiencias en respuesta a estas interrogantes o a estas incertidumbres, transmitiendo siempre, por una parte, que no van a estar solos, que no van a estar solas en el proceso, porque hay un equipo de profesionales que los respalda, está la institución. Por otra parte, que su compromiso puede impactar en la vida de otros y de otras. Y por último también, normalizar el cómo nos sentimos. Y eso creo que también es muy importante. Los tutores, por ser tutores, no son aquí superhéroes, ¿verdad? Que no sienten temores, que no sienten miedos. Normalizar eso y generar los espacios para poder conversar, que creemos que siempre es lo más importante. Y para ya ir finalizando, quisiera desde, bueno, todos los análisis que hacemos, desde las brechas, ¿verdad? Las oportunidades que tenemos como programa, tenemos aquí un gran desafío. El generar una ruta que esté clara desde el inicio, desde que un tutor se suma al equipo, en lo que es la experiencia de ser tutor o tutora. Ya comentaban Silvana y Macarena la importancia de estos hitos que dentro de las mismas tutorías se van generando. Creemos que a mayor escala eso también es importante, tener claridad de qué hitos van a contemplar esta experiencia y por lo tanto a qué me estoy comprometiendo como tutor y tutora cuando me incorporo a este gran equipo. Y es ahí donde en esta ruta ya tenemos algunas claridades. En una primera instancia, la convocatoria y la selección, que ya les comentaba, siempre es desde un perfil muy claro. Qué competencias esperamos que tengan nuestros tutores, así como también qué oportunidades va a tener este tutor o tutora de desarrollar estas competencias a lo largo de su experiencia en el programa. Y lo central siempre cuando hacemos estos procesos de selección es conocer las motivaciones de los estudiantes y las estudiantes que postulan. Para nosotros eso es lo fundamental. Sabemos que no está todo resuelto, que son estudiantes también, pero las motivaciones siempre van a ser un criterio importante para poder formar parte de nuestro equipo. Luego una etapa de inducción donde esperamos que se firme un compromiso, teniendo claro siempre deberes, derechos, cuál es el sello del tutor del programa, estos hitos que les comentaba que van a ser parte del calendario, y por último también una oportunidad para levantar necesidades. Las necesidades que levantamos en la inducción son aquellas a las que vamos a darle respuesta durante el semestre en el acompañamiento y en la formación. También hacemos algunas reuniones de área, que eso ya responde a herramientas más prácticas, según las particularidades del rol, porque sabemos que no todos los tutores cumplen las mismas funciones, entonces en relación a eso también generamos pequeños espacios para poder contar ahí con el intercambio de algunas herramientas más prácticas, y también un gran encuentro que siempre esperamos que sea en red, tanto interna, con otras unidades que son parte de la Universidad de la Frontera, así como también la Red Nacional de Tutores Pares, en las que también como universidad ustedes forman parte. Por supuesto, siempre con un cierre de semestre que espera recapitular y compartir también en este cierre de semestre, no solo académico, sino que también desde cómo nos sentimos y cómo vamos también cerrando esta experiencia universitaria. Les agradezco mucho la invitación y bueno, y les mando un especial saludo a los tutores y tutoras pares que pese a la complejidad de este último tiempo han seguido liderando procesos dentro de sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación y el recorrido que nos presentas el día de hoy respecto a la experiencia de las tutorías, cómo se han desarrollado durante estos largos años en la UFRO. Así que sin duda nos vamos con un montón de aprendizaje y de ideas respecto a lo que se está haciendo y de lo que podemos replicar también en nuestra institución y en particular en el programa PAS. Así que muchas gracias. Algunos comentarios que fueron dejando en el chat. José Narambuena, excelente trabajo Gaby y Pau, Pase UFRO. Mónica Cisterna, qué importante es considerar lo socioemocional, el espacio de encuentro y la persona en desarrollo. Varios saludos, Valeria, Franco, Daniela,
Francisco Morales, gracias por compartir la experiencia del equipo UFRO, y así un montón de saludos más de tutores, particularmente que reconozco algunos nombres, así que muchas gracias. Y en ese sentido también hacerte algunas preguntas que surgen respecto de la presentación del día de hoy, que nos puedas contar un poco más en detalle cómo se ha dado este tránsito de la virtualidad a lo presencial, cuáles han sido las principales dificultades que has visto tú en tu cargo como encargada del equipo, y también cuáles son las necesidades más latentes del equipo de tutores. Bueno, con respecto al retorno a la presencialidad, lo comentaba en una de estas preguntas que nos hacíamos, daban ganas de volver a hacer todo como antes. Yo creo que de alguna manera uno tiende a volver a ese estado, pero también en algún momento hicimos esta pausa por los análisis que uno debe hacer, pero también por temas prácticos, que el retorno a la presencialidad también implicó que ya no contábamos con los espacios físicos, por ejemplo, para poder atender a la cantidad de estudiantes que estuvimos atendiendo el 2020 y el 2021. Entonces es ahí donde empezamos a hacer los análisis, por ejemplo, haciéndonos la pregunta de qué asignaturas podían ser atendidas en presencialidad, pero también aquellas que podían seguir siendo atendidas en virtualidad, porque sabemos también ahí que esta modalidad debe responder a las características de los estudiantes, pero también de las asignaturas que acompañamos. Y por otra parte, para dar respuesta a este retorno a la presencialidad, fortalecimos los procesos de inducción para los estudiantes de primer año, porque sabíamos también que había mucha ansiedad asociada a esto de entrar a la universidad, de pisar la universidad y llegar físicamente a la universidad. Entonces nosotros con los estudiantes con los que trabajamos como programa, comenzamos a convocarlos antes de que empiece el semestre académico formalmente. Y en esta semana cero que llamamos, nos adelantamos y presentamos los espacios físicos, pero sobre todo a los actores clave que iban a ser parte del acompañamiento, porque creemos que para poder incidir en que el estudiante progrese académicamente, se quede en la universidad y sobre todo que tenga una buena experiencia universitaria, es importante que las personas que son parte de esta comunidad universitaria sean referentes y sean también clave, no solo para dar información, sino que para contener, sobre todo los primeros meses de esta experiencia. Sí, y en ese sentido se hace súper importante que las instituciones también vayan adecuándose a estos nuevos escenarios rápidamente, lo que implica que los equipos profesionales estén constantemente buscando nuevas estrategias, innovaciones que permitan acercarse y vincularse con estos estudiantes y justamente también con los tutores y tutoras. Rodrigo Fuentes, a quien saludamos, nos deja la siguiente pregunta. ¿Qué competencias crees tú que son importantes para tutores en el actual escenario? Yo creo que ahí destacaría, bueno, ya mencionaba o proyectaba algunas de las que consideramos importantes, pero por una parte destacaría la resolución de problemas y todo lo que ello implica, porque, bueno, ha significado para todos adaptarnos a un nuevo contexto. Entonces también ahí destacaría esta competencia por lo mismo, porque también nos estamos enfrentando a problemas que incluso los profesionales desconocemos que iban a aparecer. Y ahí también implica mucha creatividad, el proponer también la iniciativa, la proactividad, y también desde nuestra parte dar los espacios para que los estudiantes sientan que puedan proponer. Entonces yo creo que ahí destacaría en este contexto la resolución de problemas, la proactividad, que finalmente se traducen en que nos podamos adaptar en conjunto a este nuevo contexto, profesionales y tutores. Coincido totalmente, incluso las características que mencionan son parte justamente de los procesos de selección cuando uno realiza la convocatoria de tutores y tutoras. Entonces, sin duda, la flexibilidad es una característica muy importante en el trabajo de tutores y tutoras, porque constantemente, dadas las circunstancias, se ha tenido que ir adaptando una y otra vez a estos nuevos escenarios, de lo presencial a lo virtual, ahora virtual, prácticamente una modalidad más híbrida, y todo eso ha implicado nuevas estrategias y nuevos desafíos que son tanto para estudiantes, tutores y equipos profesionales.
Acá Laisa Ibáñez comenta: tutores, igual fuente de inspiración, excelente descripción breve de la labor. Finalmente, esta es la importancia de estas instancias, de recalcar y resaltar el valor del trabajo que realizan constantemente tutoras y tutoras en las distintas instituciones, y también en la pregunta que hacía anteriormente, disculpen, de invitar a otras instancias que se unan y puedan poner en práctica esta importante labor que realizan tutores pares, que además les permite desarrollar habilidades y competencias que van ligadas a su formación profesional, como antes nos contaban Silvana y Macarena. No sé si hay algo más que te gustaría agregar, Gabriela, o recalcar. Solo agradecer y mandar un saludo especial a mi equipo de trabajo, tanto profesionales como tutores, que bueno, ya estamos cerrando el semestre igual que todos y todas. Sabemos que hay mucho cansancio, pero creo que ahí se ha visto el compromiso de los equipos y cómo en respuesta a este nuevo contexto nos hemos ido adaptando, y lo esencial en esta adaptación siempre han sido las redes y la colaboración entre quienes somos parte del equipo. Así que por eso también destaco la labor de todos los equipos, por supuesto por el cariño que le tengo de mi equipo en particular, y por eso les quería mandar un saludo especial a ellos y a ellas. Muchas gracias, Gabriela. Nuevamente agradecerte por la exposición y la claridad con la que nos compartiste la experiencia de la Universidad de la Frontera. Ya con esto damos por finalizada el segundo encuentro de buenas prácticas tutoriales, y agradecemos justamente a quienes colaboraron en la realización de esta actividad: Dirección de Comunicaciones Institucionales, al equipo de acompañamiento en la educación superior del PASE de la Universidad Alberto Hurtado, expositores y otros programas de tutorías de la universidad, y a todos y todas las asistentes de estas 3 jornadas. Y para nuestros tutores y estudiantes, esperamos que tengan las mejores vacaciones y nos veremos en el segundo semestre. Muy buenas tardes.